con ese famoso pasaporte de Marcet? Lo que surge de la interpelación, a nosotros por fuera de lo que es lo político partidario, nos cierra, nos complace, nos resulta satisfactorio, hay que dejarlo de lado. No parece querer dejarlo de lado el propio fiscal Gómez, que está evaluando la posibilidad. Dice que va a leer bien la interpelación, pero que a priori podría incluso hasta pensar en una denuncia penal por el otorgamiento de este pasaporte. No sé, la cosa no pareciera clarificarse demasiado. ¿Por qué? Repasemos la información. Fueron casi 12 horas de interpelación por el pasaporte concedido a Marcet cuando estaba preso en Dubái. Mario Vergara, el senador interpelante, cuestionó el procedimiento para otorgarlo y señaló que hubo responsabilidades políticas y falta de sentido común. En noviembre del 2021 no se sabía quién era Marcet, dijo Bustillo. Desde el Frente Amplio le respondieron señalando noticias difundidas en octubre en varios medios informativos, entre ellos Telemundo, sobre la detención del narcotraficante en Emiratos Árabes con pasaporte falso. Es realmente difícil de explicar. Alcanzaba con ver los resultados de una simple búsqueda en Google para saber quién era el uruguayo que con tanta prisa solicitaba un pasaporte desde una cárcel de Emiratos Árabes. El gobierno rechazó la acusación de una intervención política en el proceso. La vicecanciller admitió que se reunió con Alejandro Balbi, abogado de Marcet, pero negó haber pedido que se priorizara ese pasaporte. Dijo que el abogado solo consultó sobre el envío del documento por valija diplomática. El doctor Balbi en ningún momento me solicita ningún trámite. Si me lo hubiese solicitado, no hubiese accedido. Las comunicaciones entre la policía uruguaya y la paraguaya confirmaron que Marcet se era investigado, pero el ministro Heber dijo que la información de inteligencia se debía mantener en reserva. El decreto del 2014 fue el argumento en el que se basó el gobierno para explicar por qué otorgó el pasaporte. No permitía otra cosa, dijeron los ministros. Heber afirmó que solo habilita a recabar los antecedentes en Uruguay y Marcet tenía las causas cerradas. El decreto 2014 y su artículo 119 es una excusa. Porque si yo no cumplo con ese decreto, estoy interpelado en este lugar porque estoy actuando ilegalmente. Entonces, la legislación es la que establece el 2014. La bancada opositora respondió a las alusiones al decreto del 2014. Daniel Olesker dijo que van 906 días de gobierno y que no pueden seguir echándole la culpa al Frente Amplio por lo que pasa. Vergara dijo que se podía haber actuado de otra forma. Este decreto no obligaba a actuar como se actuó, ni obligaba a actuar en los tiempos, las formas y los procedimientos elegidos por la administración. En la sesión se supo que hubo 2 comunicaciones entre los subsecretarios de Exteriores y del Interior por este tema. Sin embargo, desde ambos ministerios están realizando investigaciones administrativas. Se señaló que no hubo intervención política y que se actuó dentro de la ley. Esto fue un trámite administrativo. Nunca, en ningún momento tomó conocimiento ni el ministro Heber, ni quien habla, ni ninguno de los subsecretarios. No correspondía que fuera. Finalmente, la bancada oficialista respaldó a los ministros y consideró que su actuación se ajustó a la normativa. El Frente Amplio no obtuvo los votos para aprobar una moción en la que señalaba que las explicaciones fueron insatisfactorias e inaceptables y que ambos deberían dar un paso al costado. Bueno, ¿qué interpretación hacen ustedes o qué conclusiones sacan ustedes de lo que se planteó en la interpelación? Algo en lo que insistía el senador Vergara, que incluso lo comentamos acá cuando estuvo de visita la semana pasada, previo, digamos, el viernes previo al día de ayer, él señalaba que no estaba en cuestión, o por lo menos él no planteaba como interpelante, la legalidad o no del accionar del gobierno en el otorgamiento de ese pasaporte. Él lo que cuestionaba era la premura o la prontitud, o incluso por qué no se hizo uso de una posibilidad que él entiende tiene cualquier gobierno, aún con este decreto vigente, de poder tomarse un tiempo, estudiar la cosa, ¿no? Y hasta, si se quiere, demorarla o no entregarlo. Ese punto, que era en lo que insistía el miembro interpelante, ¿tuvo una respuesta satisfactoria por parte del oficialismo?
ustedes abogados que conocen bien leyes, decretos, lo que permite o no, y las interpretaciones posibles a las leyes, ¿qué pensás, Rodríguez Pupo? Es una interpretación equivocada del señor Vergara. Claro, no tiene formación jurídica. Es un defecto de mucha gente el creer que se tiene formación jurídica por el solo hecho de leer un decreto. Yo creo que hay que estudiar los principios de derecho administrativo y armonizar las distintas normas que tienen que ver con el Estado y las potestades del Estado para darse cuenta de que lo que no se le puede criticar, se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Tengo para criticar. Pero lo que no se le puede criticar al accionar del Estado uruguayo es la respuesta favorable, dado que justamente se cumplía lo que pedía el artículo 27 del decreto 194 del año 2014, un decreto falsamente atribuido a Mujica. En realidad está firmado por Danilo Astori, Mujica estaba de viaje. Así que, en realidad, se cumplió con la legalidad, se cumplió claramente con la legalidad. Bien, hay una ley... Pero pará. Sí. Perdóname que insista. Que diga que no se le puede... Que el decreto lo que dice es que en realidad, si no tiene causa abierta o antecedente penal en el país de origen, ¿no? En su país, no importa si tiene causa abierta en el exterior o si está en una situación compleja como era la de Marcet, que estaba preso, se le da el pasaporte. Pero lo que el senador plantea es, no se le puede negar, pero eso tampoco es lo mismo que decir que se le dé y ya. ¿Está bien esa interpretación? Bueno, si por ya entienden 77 días, que creo que fue lo que duró el proceso, me parece que el ya no es tan ya. Bueno, pero si no fuera tan ya, no hubiera rodado la cabeza del subsecretario de Dirección ahí sí Civil. Ahí sí lo que se descubrió que hubo un contacto directo por fuera de lo que conocían las autoridades máximas del ministerio entre el abogado de Marcet y este hombre. Entonces ahí ya es otra cosa. Me pareció muy acertado tomar ese tipo de medidas, entre otras cosas, para limpiar la cancha de las especulaciones que se pueden hacer con este caso. A mí, yo me anoté una cantidad de preguntas, no sé si lo quieres hacer ahora o no, pero cosas que no quedaron respondidas. Bueno, ¿qué no te quedó? Y bueno, a mí, por ejemplo, tuve algunas fisuras con las declaraciones de Carolina H. respecto de que no tocó el tema Marcet con Balbi, o sea, no me cierra. Pero por otro lado, y a favor de ella, digo, si hubiera querido hacer algo por detrás, no lo hubiera recibido en el ministerio, le pidió una audiencia una semana antes, una semana después, le concedió la audiencia, o sea, lo hizo todo por derecha y no aparece, y es lo que yo esperaba del miembro interpelante, una prueba que diga, bueno, la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de tal mail o a través de tal gestión, quedó documentado que hizo algo en favor de Marcet. No, para nada, absolutamente. Pero a ver, el que hizo algo en favor ya apareció, ¿no? Supuestamente le rodó una cabeza. ¿Cierra? Pero pará un poquito. Y otras preguntas. A nadie le llama la atención que Marcet en el año 2020 se le deja sin antecedentes a través de una resolución del Poder Judicial. La misma jueza que dejó libre a Mutio, ¿eh? La misma jueza que deja libre a Mutio. A nadie le llama la atención que después del 2018... Déjame ir por otro lado, porque eso no parece déjame allí, cerrar ¿no? una línea, por favor. Después del 2018... Hace rato estás hablando, Pupo. Sí, bueno, si no puedo hablar, decime y me callo, pero tengo que cerrar estas ideas. Después del 2018, este señor viaja 3 veces a Paraguay, vuelve al Uruguay, va a Ecuador. Y en el Uruguay, en 2019, él está impedido de votar. La Corte Electoral lo tiene inhabilitado para votar. Lo pueden extraer eso de los documentos de la Corte Electoral. Quiere decir que adentro del mismo Estado y en un gobierno que no es los distintos organismos que establecen las interdicciones de las personas, se ve que no estaban en comunicación. Lo mismo se vuelve a repetir en alguna medida en este gobierno y eso preocupa. Yo lo que digo es, sobre todo el tema de Marcet, hemos estado hablando ya toda la semana pasada, por eso te cortaba. Puntualmente vamos a referirnos, y podemos volver, pero primero quiero el análisis puntualmente de la interpelación, de la duda que planteaba el senador Vergara, que aparentemente dejó muy conforme al oficialismo, para nada conforme
a la oposición. Y salvando el juego político que siempre está presente en estas cuestiones, a ustedes, del otro lado, ¿cerró o no cerró? Pablo. Creo que se dijo ayer, yo la seguí la interpelación durante fragmentos, ¿no? Por supuesto, más de lo mismo, más de lo que se vino hablando durante la semana anterior y la semana anterior, y por suerte se acabó esta nube de humo. Porque en realidad... ¿Para vos se acabó? Sí, se terminó esta nube de humo, porque en realidad... Pero aún... Con todos los antecedentes, con todo el tema Marcet, pero a ver, vamos a entendernos. Lo que se discutía acá... En un principio se discutió no la legalidad, después eso pasó a un segundo plano cuando se informaron de lo que decía el decreto. ¿Ok? O sea que legalmente no se puede discutir. Eso es lo primero. Después, ver si existió alguna premura en la obtención que se le dio o no el pasaporte, eso es algo que es subjetivo. Entonces... ¿Por qué subjetivo? ¿Y por qué subjetivo? Porque de repente se expiden 10.000 pasaportes. Si uno se despide a los 4 meses y el otro a los 2 meses, ¿qué voy a pensar? Que el que se expidió a los 2 meses... ¿se expidió por algún interés espurio? Pero pareció un mail pidiendo acelerar el trámite. Bueno, está bien, pero más espurio que eso. Eso se está investigando y hay un sumario administrativo y hay que ver en qué termina. Rodó una cabeza. No, todavía no rodó, está sumariado, que es diferente. Está sumariado, todavía no se instituyó. Perdón, no. De verdad, están... ¿Está sumariado, Pepe? No, esperen. A ver. ¿No está sumariado? Necesito ajustar algunas cosas, porque si no, como periodista, primero, 70 días, salvo que Marcet hubiese sido detenido antes de que lo agarraran con el pasaporte falso, fue detenido el 10 de septiembre del 2021. Por lo tanto, fueron entre el pedido del pasaporte y la expedición 28 días. Punto 1. Punto 2. Sí, está cesado de su cargo. Sí, está cesado. No está más en su cargo. Lo dejó. Es funcionario público. Sí, se le está iniciando un sumario. Bueno, dibujala como quieras, pero no está más en su cargo. El tiempo va a reclamar. Pero ustedes leyeron la nota hoy en Montevideo Portal de él hablando. ¿La leyeron? Independientemente de eso. A ver, está bien. Independientemente de todo. Independientemente de todo. Absolutamente de todo. Para mí, cuando se hace un sumario administrativo es que se le están dando las garantías a la otra persona de defenderse. Si no, es la Inquisición. Usted cometió un delito. No, pero mire que yo, de ninguna manera. ¿Ustedes escucharon a Heber ayer hablando de ese tema? Esa parte te la perdiste. Pero eso es entre paréntesis, porque en definitiva, ¿qué es lo que quedaría? Supongamos que el sumario administrativo finaliza con una responsabilidad para este funcionario y es destituido. ¿Está bien? Porque hay una irregularidad. Todo esto que estamos hablando, entonces, ¿a qué se remite? A que un funcionario administrativo de la Dirección Nacional de Investigación Civil apuró un pasaporte de gamba y nada más. Eso es la renuncia del ministro, la renuncia del canciller, porque un funcionario administrativo que intervino en una expedición de un pasaporte de 10.000 que salen, tendría que terminar la renuncia del ministro. Es absurdo. Si el fundamento de la renuncia del ministro... Aún cuando se trata de un supuesto narcotraficante buscado por la Interpol. Porque no se puede sacar ese... No, ¿sabes por qué lo puedo sacar? ¿Y sabes por qué lo puedo sacar? Porque casualmente, como estuve viendo la interpelación, hay un pasaje de Vergara que dice que acá no se discute los temas criminales, por lo cual habría que sacar el tema criminal, si Marcet eso... Pero lo dice el gremio interpelante, no lo digo yo. Yo ni siquiera haría la interpelación, pero esto lo dice el interpelante, dice clarito. No se discute los temas criminales. Eso está en el ámbito de la justicia. Queriendo decir que... Lo que no estamos discutiendo, según el miembro interpelante, es si eso no es criminal, porque eso lo va a determinar la justicia. Lo que estamos discutiendo... No, pero lo que está es investigado, ¿cómo? Esto es lo que dice el gremio interpelante. Si lo que estamos discutiendo es si se dio o no alguna premura en sacar el pasaporte, bueno, eso lo podremos discutir. O no, será subjetivo o no. Pero nos vamos a poner de acuerdo. O discutimos los temas criminales o no. Porque acá estamos discutiendo este pasaporte que discutamos se le dio todo, porque este pasaporte se le dio justamente a una persona que tiene antecedentes penales, está siendo investigado y es este señor. Porque si a mí me dan un pasaporte en 30 días, ¿ustedes piensan que le van a ir a hacer la interpelación al ministro del Interior y al canciller porque a Pablo Casals le dieron un pasaporte en 30 días cuando el trámite demora 90? No pasa absolutamente nada. Entonces vamos a decidirnos. O estamos haciendo una nube de humo o estamos criticando el tema de que es criminal. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Nada, 12 horas de interpelación para hablar exactamente de lo mismo que estuvimos hablando durante 3 semanas. Y lo único que pasó acá que fue que a un funcionario de la Dirección Nacional de Investigación Civil le hicieron un sumario. Nada más, y vamos a ver qué termina. ¿Todo esto merece la renuncia del ministro? Déjense, por favor. El Zócalo no lo muestra porque está... Pero vos viste que existe la hoja 4, ¿no?
Porque tiene no sé cuántos papelitos chiquititos uno al lado de otro. Capaz que con una 4 como la de Pupo y escribís todo en una página. Es que me pierdo si coloco 4. No, me encanta cuando vienen con apuntes, señal de que estuvieron laburando. A ver de este lado. Pepe. Sí, está bravo. En fin, cosa que me dejó la interpelación. Sí. Que el narco está metido en determinados estamentos de la sociedad, que tiene mucho poder. No estoy descubriendo nada nuevo, simplemente que llegó. Era algo que en todo el mundo se venía dando. Bueno, ahora llegó a Uruguay. ¿Y cómo lo veo representado? Y claramente por lo que dijo el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ayer, señalando de que hay un mail que indica que se apure 3 pasaportes, entre ellos el de Marcet. A mí también me gustaría saber de quién son esos 2 pasaportes que se pide que se apure. Y como dijo el ministro ayer, si eso se hacía, está mal y a mí nadie me avisó. Y estoy de acuerdo con lo que dice Heber, tiene toda la razón. En los 10 puntos que planteó Vergara ayer de las preguntas no está, por supuesto, el tema ese del decreto del 2014, porque ya quedó claro cuando vino Vergara el viernes acá que ese no iba a ser el tema a plantear. Como también quedó claro cuando vino Vergara acá que el tema de la actuación de la justicia sobre esta persona que puede estar acusada de narcotraficante no es el tema del Parlamento uruguayo. Y está bien que no sea el tema del Parlamento uruguayo. Por lo tanto, ahí está la respuesta para Pablo de por qué no se habló ayer y está la respuesta también para Pupo de que el pasaporte fue pedido el 10 de septiembre y expedido el 28 de octubre. Por lo tanto, ahí no hay 70 días. No, las reuniones de... expedido está bien, pero las reuniones con Carolina H y todo eso se dieron a final de noviembre. Y a él lo liberaron en enero. Quiere decir que desde que empezó todo este proceso hasta que terminó, pasaron 120 días. O sea, claro, pero ese es el proceso en el que se incluye, por supuesto, el accionar de la justicia de Emiratos Árabes, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Pero el pasaporte no lo liberó. Lo que estamos hablando es por qué el pasaporte fue entregado con tanta rapidez. Claro. Creo que ese es el gran tema. ¿Y por qué ayer quedó cesado de su cargo un funcionario público de carrera que tenía como cargo subdirector de registro civil? Y porque se dejó llevar la presión de Balbi. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad política en este caso? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿cuál sería la responsabilidad? Bueno, justamente el concepto de responsabilidad política tiene que ver con eso, ¿no? Con que no sos el que lo hace, pero sos el que responde por. Por un funcionario. No, depende. Bueno, pero vos podés... son interpretaciones, ¿no? Estamos entendiendo el tema. Vos decís que ese funcionario actuó solo y no consultó a nadie. Estamos entendiendo el tema, o sea, lo que estamos partiendo de la base de que cuando se expide un pasaporte se le informa al canciller. No, Pablo. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Si lo planteas desde ese punto de vista, claro, es ridículo, entonces, por supuesto. ¿cuál sería la responsabilidad política del canciller ante esto? Es la pregunta simple, porque si no hay un delito, porque si no hay una responsabilidad del canciller que dijo, sí, denle el pasaporte, o del ministro del Interior, ¿cuál es la responsabilidad política? Que un funcionario dentro de la administración que se esté investigando, que vaya a saber cómo actuó mal. Pasa constantemente, todos los días, en todos los gobiernos. Y no por eso cuando un funcionario actúa mal, que no es el estamos de acuerdo. El problema es que este tema hizo primera línea en medios de prensa de muchos países, ¿no? Entonces, algunos hablan de el papelón, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tal vez desde esa perspectiva se tenga que buscar responsabilidades políticas. O no, eso justamente es lo que estoy abriendo al debate. Pero si en todo caso las responsabilidades políticas, que puede haber sido el centro de la interpelación, yo creo que no lo fue, pero ponele que sí, se da en el ámbito político natural que tiene el país. Por lo tanto, lo raro sería que hablaran de fútbol en el Parlamento. Por lo tanto, si hablan de política, se entiende. Pepe. Creo que nadie pidió la cabeza de nadie ayer. Y yo, en todo caso, cuando me... Cagliari, pero sacar la confianza. No, sacar la confianza. Está bien. Es parte del juego político. Pero vos sabés que no podés pedir la cabeza de nadie porque no te la van a dar tampoco. No hay mayoría. Lo hicieron. Pero no hay mayorías para que una interpelación tenga la caída de un ministro con esta mayoría parlamentaria. Todas las interpelaciones. Tenemos que hacer una pausita, ya venimos. Dale.